programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy lunes 22 de enero. Les acompañamos como todos los días que tenemos nuestro programa en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Víctor Maldonado, Rocío Guijarro y Andrea Rondón. Buenos días. La verdad, un día, el previo a 60 años del derrocamiento de Pérez Jiménez. Creo que esta semana va a estar nutrida de información, de actos, de actividades simbólicas. Hoy mismo en la Plaza Las Tres Gracias está la coalición Soy Venezuela desde allí manifestando qué es lo que van a plantearle al país. Mañana hay también en la Asamblea Nacional una sesión solemne. Creo que el orador de orden es Ramón Guillermo Aveledo. Y bueno, y así todos los factores políticos tratando de rescatar lo simbólico de 60 años del derrocamiento de una dictadura como la de Pérez Jiménez. Y es bueno recordar que se pueden comunicar con nosotros a través del 0212-482-9750 por el DILO 3456, costo un bolívar fuerte más básico más IVA, el Twitter RCR750, Periscope @RCR750 por RCR.tv y bueno, por nuestros también Twitter @RocioTata, @Rondon75 y @BJMC. Pues vamos a nuestra primera sección, lo que pasa con la libertad en el mundo. En el mundo, así es. Y tenemos un artículo muy interesante de Juan Ramón Rayo, que además Juan Ramón Rayo es un destacado economista que está tomando mucho vuelo en Europa por sus análisis bastante contundentes sobre lo que está pasando en la economía global, en la economía mundial. Y Juan Ramón Rayo, @Juan Rayo, para el que lo quiera seguir, escribió un artículo que se llama No hay cada vez más capitalistas rentistas, y es donde él va reseñando una publicación de la American Economic Association donde concluye que los ingresos empresariales de quienes se ubican en el top 1%, por supuesto, son los que mejor han generado riqueza y bienestar, y los que están abajo, como siempre en todos estos rankings, son aquellos que la distribución de la renta ha sido a través de producto de aquello que no les corresponde, que no se lo han ganado con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Mira, lo importante desde mi punto de vista es lo siguiente. En primer lugar, que a los que mejor les va es porque están al frente de sus empresas. Los que reciben mejor ingreso están pendientes de la buena marcha de sus compañías. O sea, esa versión fantasmagórica de que un rico es una persona que está, digamos, en una bóveda llena de monedas nadando. Sí, como Rico McPatt. Tienen que trabajar. La riqueza ahora es una riqueza que es producto del trabajo, de la innovación, de las ganas de hacer. Del factor humano, porque además este artículo desmitifica mucho eso del capitalista rentista, del que permanece rico independientemente de las condiciones. Es que si tú no lo trabajas, si tú no creas riqueza, pues simple y llanamente desaparece. Y esto, yo como abogada en las escuelas de Derecho, desmitifica mucho también la idea de las compañías anónimas que te decían, el capital es anónimo, no importa el accionista. Más bien te dice, el accionista tiene un factor fundamental. De hecho, muchas de estas empresas que están en el top que indica este análisis son muy pocos accionistas, son pocos los cosocios, porque son estos realmente los que están
al mando, ideando con los proyectos. Esa idea de que no existen accionistas o que el capital está difuminado ha trascendido mucho. Y sí, el capital social o el accionista ya tiene un rol mucho más fundamental que en otras épocas, a principios del siglo XX. Los mitos están cambiando. Así es. Mira lo que dice el artículo. La mayoría de capitalistas ricos no poseen un pequeño porcentaje accionario de una empresa gigantesca, o sea, no son tenedores de acciones, ¿ok? Sino que por el contrario son propietarios del control sobre empresas medianas en cuya gestión se implican activamente. El 93% de los dueños de empresas que integran el top 1% califica sus ingresos empresariales como ingresos activos, no pasivos. Y fíjate que también aborda para nuestros oyentes que a lo mejor creen que la empresa es aquella empresa grande, que produce mucho. No, está conformado también por empresas medianas y pequeñas y además muchas de ellas en sectores intensivos de capital humano, o sea, consultorías, despachos de abogados, medicina, odontología. Esas son las empresas que también producen, como decía Andrea, basadas en el capital humano. Claro, y además te está insertando una idea de empresa. Empresa no es la gran empresa como edificio, como muchos medios de producción. No, la empresa es emprendimiento, el que tiene una idea y la ejecuta, el que tiene una idea y busca los medios para ejecutarlo. Esa idea muy de Israel Kirzner, que hablamos en programas pasados, de que empresa es emprendimiento, es empresarialidad. Así que el que quiera comenzar a ser rico, que comience de inmediato a trabajar. Obviamente hay un conjunto de circunstancias del entorno que ayudan. Cuando hay respeto por los derechos de propiedad, cuando hay fomento al libre mercado, cuando hay libre mercado dentro de una sociedad abierta, es mucho más fácil generar riqueza y ya sabemos que el contraste de la pobreza creciente, del desánimo emprendedor, se da cuando los gobiernos intervienen indebidamente, controlan lo que no deben controlar e irrespetan los derechos de propiedad. Así que recomendamos, es muy importante el artículo que acabamos de presentar. No hay cada vez más capitalistas rentistas, sino ricos que trabajan. @Juan Rayo para el que quiera consultar el artículo. Y bueno, un día de estos dedicaremos más tiempo al tema empresarial porque el señor taxista que nos está oyendo también es un empresario. Totalmente. El señor que tiene su carrito de perro caliente también es un empresario porque está poniendo su esfuerzo, su energía, su capital allí para que tengamos un servicio bueno. Vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. El libro del día. Pues nuestra segunda sesión del día de hoy es también siguiendo esta tónica del artículo de Juan Rayo. Es el libro del señor Ray Richards que se llama Dinero, Codicia y Dios. ¿Por qué el capitalismo es la solución y no el problema? ¿Qué les parece, queridos compañeros, aquí este libro fantástico de este profesor Richards, donde nos dice que hay muchos mitos sobre el tema del capitalismo, ¿no? Y habla de 8 mitos de ellos. ¿Por qué no los conversamos para nuestros oyentes? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que no es verdad que para ser un buen cristiano hay que repudiar a la empresarialidad y a la riqueza. Y la verdad es que tenemos abierta una discusión con los últimos discursos del Papa Francisco. Bueno, porque el Papa Francisco tiene entre ceja y ceja que cualquier experiencia libertaria y capitalista es mala per se, y yo creo que él no se da cuenta que la crítica que él hace a la situación de América Latina es algo provocado precisamente por lo contrario, por el socialismo del siglo XXI y por los socialismos que en América Latina han hecho estragos. Tal cual. Fíjate que el mito del nirvana es uno de los mitos de los que habla el profesor Richards en este libro, donde dice que comparar el capitalismo con un ideal irrealizable, eso es una cosa falsa porque hay que compararlo con hacerlo una alternativa real, pues precisamente, ¿no? Lo que veníamos hablando a partir del artículo de Juan Rayo, que todos podemos ser capitalistas, además todos creemos que el capitalismo, bueno, a lo mejor no todos, pero yo personalmente creo que el capitalismo es la única opción para salir de la pobreza.
Otro de los mitos que toca este libro, y está muy vinculado con el artículo de Juan Ramón Rayo, es que se piensa que la riqueza debe distribuirse, y en realidad el problema no es un tema de distribución, es un tema de riqueza. En vez de preocuparnos por eliminar las desigualdades, vamos a ver cómo distribuimos o redistribuimos para eliminar las desigualdades. No, preocúpate por cada situación individual, preocúpate por eliminar la pobreza, y más que eso, ir un poco más allá, preocúpate por crear las condiciones para crear verdaderamente riqueza. Exactamente. Así es, mira, el tercero, el mito del juego suma cero, o sea, creer que por cada rico que se crea un pobre, eso no es verdad. La causa de la riqueza de unos no es la causa de la riqueza de otros. Y eso, digamos, que ha mal planteado la relación entre ricos y pobres. Usted elimina a todos los ricos y lo que va a generar es mayor pobreza, y punto. Un pobre no va a mejorar su condición porque desaparezca o se expropie a un rico, y eso en Venezuela lo tenemos clarito. Se ha expoliado intensamente la propiedad privada, se le ha quitado a los poseedores de activos productivos la capacidad de explotarlos, y aquí lo que tenemos es una rimbombante pobreza sin capacidad de sacar adelante un proyecto de prosperidad si antes no se revisan esos presupuestos. Fíjate, Víctor, Andrea, el mito materialista, que es creer que la riqueza no se crea, sino que simplemente se transfiere. Ese mito sí está grabado en la conciencia y en la mente de mucha gente, sobre todo en América Latina, ¿no? Ese mito que viene, pues, por supuesto, del marxismo y de la ideología comunista, ¿no? De que de que todo ser rico es malo, y de que, como diría el Papa, no puede entrar un camello no puede entrar por el ojo de una aguja, ¿no? Y que libros como Las Venas Abiertas a América Latina han contribuido con eso, y gracias a Dios han existido remedios contra eso, como el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que va eliminando este tipo de mitos que en América Latina pues lamentablemente se insertó en el siglo XX. Bueno, mira, lo cierto es que efectivamente alrededor de la riqueza hay un conjunto de prejuicios. Yo escribí hoy un artículo que salió hoy en Finanzas Digital, que se llama así, Ser rico es malo, porque al final Jay Richards dice que efectivamente ni siquiera hay contradicción entre tener una buena vida cristiana y además el generar riqueza. Él decía, en realidad no hay tal contradicción, solo sospechamos que exista una, porque muchos de los adalides y críticos del capitalismo se olvidan de la sutileza del sistema capitalista. Para prosperar, una economía de mercado no solo necesita competencia, sino el imperio de la ley y virtudes tales como la cooperación, familias estables, autosacrificio, un compromiso con la recompensa aplazada y estar dispuesto al riesgo basándose en una esperanza futura. Todo esto encaja perfectamente con la visión cristiana del mundo. Así es, y fíjate, me gustaría terminar con lo del mito del marco congelado, que él dice que es creer que las cosas siguen siendo siempre iguales. Y esto es importante también para nuestro país, porque nuestro país cambió. Nuestro país cambió, y suponer que las tendencias de la población continuarán indefinidamente o tratar un recurso natural como si siempre se fuera a necesitar es un mito que hay que desentrañar y acabar con él también. Los que así lo creen no pasaron del disco de acetato. Así es. Bueno, el disco de acetato ha vuelto. Pero ha vuelto como una curiosidad, como una colección, ¿no? Antigüedad. Muy bien, vamos al corte y volvemos. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Global Therap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor.
Mi Cochinito Favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Continuamos con nuestro programa Aquí se habla libertad. Queremos darles los puntos de contacto con nosotros para que nos hagan cualquier pregunta, inquietud, aporte al 0212-482-9750, en el Dilo 3456, un bolívar más básico más IVA, en el Twitter @RCR750, Periscope RCR750 y por YouTube el canal de RCR.tv. Y ya tenemos en nuestra sesión Ventanilla hacia América Latina a un gran amigo al que tuvimos el grato placer de tener aquí en Venezuela hace muchos años para un evento muy interesante, el profesor Ricardo Manuel Rojas, quien además para esa época era juez penal, y el evento se hizo en Cedice sobre el tema de la justicia y la independencia del Poder Judicial. El doctor Ricardo Manuel Rojas además tiene de ser abogado y juez, tiene un doctorado en Historia Económica y ha escrito muchísimos libros, entre ellos Una Constitución para Cuba. Miren qué interesante este tratado que hizo Ricardo, que tenemos el placer de tenerlo en la biblioteca Oscar Snell y de Cedice, y además tiene muchos libros, una novela que se llama El Amanecer, que la disfruté muchísimo, y muchos otros. Bienvenido, Ricardo Manuel, a nuestro programa Aquí se habla libertad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes esta mañana. Se cortó la comunicación con Ricardo. No, estamos oyendo. ¿Sí? Bienvenido, Ricardo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Queríamos que nos dieras también una visual de lo que está ocurriendo en Argentina, cómo le va al gobierno de Macri, cuáles son los principales debates entre los liberales y los libertarios respecto del gobierno de Macri y finalmente, siempre nos llama la atención que el Papa Francisco se niega a aterrizar en Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, empezando por el gobierno actual, yo les diría que este es un gobierno que no ha tenido una tarea fácil, ¿no? Porque salimos de 12 años de un gobierno colectivista muy duro que dejó el país en muy malas condiciones, muchos problemas, hay muchas cosas que reformar, muchas cosas que cambiar, y este gobierno no es un gobierno liberal en los términos en que nosotros lo podríamos entender. Es más bien una socialdemocracia moderada que obviamente en algunos aspectos va en la buena dirección, en otros aspectos como por ejemplo la teoría monetaria, el gasto público, tiene varios problemas. Argentina todavía tiene inflación alta,
Pero bueno, obviamente comparándolo con el gobierno anterior estamos mucho mejor, pero hay una tarea muy grande por cumplir. Sabes, Ricardo Manuel, que a mí siempre me llama mucho la atención, sobre todo en redes, que además los venezolanos es al único o al poco espacio que tenemos acceso para manifestar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Siempre esos interminables debates entre liberales clásicos, minarquistas, anarcocapitalistas. Creo que Argentina, junto con las propuestas de Macri, algunas afortunadas, otras desafortunadas, etcétera, etcétera, ha dado pie para nuevamente un debate entre liberales y libertarios. ¿Qué mensaje nos llevas tú a ese microespacio, ese micromundo que somos nosotros tan pequeños entre liberales y libertarios? ¿Qué mensaje transmitirías considerando justamente la situación en la que se encuentra toda América Latina y lamentablemente Venezuela en una situación mucho más extrema? Mira, yo creo que en primer lugar no tenemos que olvidar que el liberalismo en realidad ha sido en la historia un movimiento tendiente a luchar por ponerle límites al gobierno o al Estado y por garantizar la defensa de los derechos individuales. En ese contexto es un camino largo que seguramente, digamos, la posición liberal clásica que el mundo adoptó hace 200 años, en aquel momento era una posición muy importante, un avance en el mundo muy grande, y probablemente hoy haya que pensar en muchos cambios hacia una forma de libertad mucho más profunda, ¿no? Es decir, la idea de democracia o la búsqueda de límites a la decisión de la mayoría siempre ha tenido problemas, y hoy el mundo avanza, sobre todo tecnológicamente, hacia la posibilidad de encontrar nuevas formas de relación y nuevas formas de solucionar problemas que el liberalismo clásico no podía ni siquiera sospechar hace 300 años atrás. Ahora, dicho esto, yo creo que hay un tema de tiempo. O sea, hoy estamos viviendo en Argentina o en Venezuela problemas concretos que no se van a solucionar en una semana. El mundo no va a ser anarcocapitalista la semana próxima. Hay un camino muy grande que significa cambios de paradigmas, cambios teóricos, cambios incluso tecnológicos, que permitan pasar del paradigma del liberalismo clásico del gobierno limitado hacia otra cosa. Y en ese contexto creo que los liberales y los libertarios deberían ponerse de acuerdo, en el sentido de que tenemos que vivir en el mundo que tenemos hoy, y en ese mundo las ideas del liberalismo clásico son las mejores que podemos sostener, y podemos pensar el mundo que queremos para mañana, que puede ser distinto y mejor, y donde tal vez el liberalismo clásico sea superado, pero que no se va a dar hoy, se va a dar dentro de un tiempo, y hay que luchar para eso. Son, creo que, dos niveles de discusión distintas, y por eso me parece que no deberían existir estas discrepancias entre liberales y libertarios. Por ejemplo, yo con el actual gobierno, como te decía, es un gobierno socialdemócrata, no es un gobierno liberal, pero yo lo he sostenido, lo critico todos los días, pero lo he votado, porque sé que de los males que podrían haber en Argentina posiblemente sea el mal menor, y no es mi modelo de relación de sociedad la que yo quisiera, pero para llegar a ese modelo ideal que nosotros tenemos, hay que trabajar mucho en la teoría y en otros aspectos, y son por eso dos situaciones totalmente distintas. Cómo vivir el momento actual, cómo sobrevivir en el mundo que tenemos hoy, y pensar el mundo que queremos formar o crear para el futuro. Ahora, Ricardo, no puedo dejar de preguntarte sobre el estado de derecho y de justicia en Argentina en este momento. ¿Ha habido algún progreso? ¿Se nota el cambio? Mira, sí, yo soy juez aquí, lo he sido casi toda mi vida. En estos días voy a cumplir 40 años en el Poder Judicial, con un pequeño intervalo de 5 años que me fui a la academia. Pero obviamente hay mayor o menos presión del gobierno sobre el Poder Judicial, lo que se traduce en muchas causas por corrupción que se están investigando. Ustedes tendrán noticias de gente presa,
e incluso este mismo gobierno que está siendo sospechada y procesada, la independencia del Poder Judicial es uno de los problemas que el liberalismo clásico siempre ha tenido. O sea, la idea liberal clásica es que el Poder Judicial tiene que ser totalmente independiente del gobierno central. Y esto ha sido un problema de muy difícil solución. En nuestros países difícilmente se ha logrado. Hoy en Argentina se vislumbra una mayor independencia, incluso en los concursos para ser magistrados se ve mayor objetividad, pero el temor siempre existe en que a medida que los gobiernos se van haciendo más fuertes, su tendencia a presionar a los jueces también va aumentando, ¿no? Veremos cómo evoluciona. Pero hoy por hoy te diría que la situación de la independencia judicial es mejor por lo menos que la que había hace 2 años atrás. Muchísimas gracias, Ricardo Manuel Rojas, abogado, doctor en Historia Económica y prolífico escritor, que desde Argentina nos ha dado una inmensa panorámica sobre la situación que están viviendo allá en términos de Estado de Derecho, libertad, liberalismo. Sí, muchísimas gracias a Ricardo Manuel Rojas y además mucha suerte para Argentina, porque peor era lo que había antes y hay que unirse en el esfuerzo de sacar adelante al país y de que haya pues esa libertad económica, política y social que todos queremos. Vamos a un corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Monseñor Roberto Líquer, arzobispo de Coro e integrante de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, cuestionó que el fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, no haya dicho hasta el momento una sola palabra sobre lo que se ha denominado la masacre del Junquito. El fiscal se olvida ante ese hecho que a ellos se les respetaron sus derechos, que ellos fueron conspiradores, ellos dieron un golpe, ellos, el difunto Chávez y su equipo dieron que son hoy gobierno, dieron un golpe y a ellos se les respetó. Cuando ellos se entregaron se les respetó, se les puso preso, sí, cómo no, pero aún más la Conferencia Episcopal les dio protección porque los auxiliares de Caracas estaban pendientes de ellos. Cuando los llevaron de San Carlos a Yares, ahí estaban los obispos auxiliares atendiéndolos, no sea que les fueran a aplicar la ley de fuga. Ellos atendieron con dignidad, a ellos no se les respetaron sus derechos. En cambio, en el caso de este que me está comentando, entiendo por lo que he podido leer que ellos se querían entregar. Ellos se querían entregar y no, parece que la orden que venía, no digo de quién, que venía de arriba, era que los liquidaran. En Maracay, transportistas paralizaron hoy sus actividades para exigir 3.000 bolívares por el pasaje. Fuerte retraso se ha mantenido a lo largo de esta mañana en el metro de Caracas. En internacionales, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció hoy en el Parlamento israelí el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén antes del final del año que viene. Y en los deportes, en el fútbol profesional, el Deportivo Táchira visitará esta noche el estadio Bellavista de Ambato, en Ecuador, para desafiar al Macará en el inicio de la Copa Libertadores. Son las 11:33. Miedo de consultar a un urólogo, cualquiera sea el problema. La Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. ¿Sabías que en Baruta se están sembrando valores? Sí, la Asociación Civil Sendero Ecológico dicta charlas en las escuelas del municipio enseñando a los niños a germinar la semilla de nuestro árbol nacional. Pronto más de 4.000 araguaneyes adornarán las calles de Baruta. Sembrar un araguaney es sembrar vida. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio.
creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Muy bien, ya en nuestro último segmento, Debatamos sobre la libertad, le damos la bienvenida a un grande, Antonio Sánchez García. Bienvenido, Antonio. Bueno, lo de grande es absolutamente metafórico porque además de no ser grande, con los años uno se va enchiqueciendo. Y estoy más pequeño de lo que era cuando llegué hace 40 años a la que era entonces una tierra de gracia. Quiero comentarles que cuando yo estudiaba filosofía en la Universidad Central, hicimos el primer congreso de filosofía en el antiguo Caracas Hilton, y yo no estaba tan grande, y ahí conocí al profesor Antonio Sánchez. El profesor Antonio Sánchez vino invitado a ese congreso internacional a hablar sobre Gramsci. En esa época el profesor Sánchez García había salido de Chile, se había ido a Alemania, era un prestigioso profesor allí, y fue un gusto pues conocerlo y disfrutar de esa conferencia que era bastante socialista en ese momento, pero siempre la expresividad del profesor Sánchez y la pasión que le pone a lo que dice, a lo que escribe, pues me siento muy agradada y honrada de que esté aquí con nosotros compartiendo. Y además para un tema clave, ya Víctor lo nombraba al principio del programa, que era el día que vamos a conmemorar mañana, ¿no? El 23 de enero de 1958, y quería empezar con una pregunta para Antonio. ¿Crees que lo que sucede o lo que sucedió en el 23 de enero está vivo? Bueno, mira, yo quisiera comenzar haciendo una breve mención a Paulo, al teólogo, al apóstol, quien es el más profundo pensador, sobre todo en su epístola a los romanos, de lo que significa el tiempo mesiánico. Y el tiempo mesiánico es no un tiempo que acontecerá al final de los finales escatológicos, sino el tiempo que resta, el tiempo que urge, el tiempo que es este tiempo, que es el tiempo en el que nosotros debemos llegar a la felicidad, que es entrar al reino de Dios. Es decir, para Pablo, recapitular el pasado es el capítulo fundamental, primario, para poder abrirse al futuro. Y es lo que nosotros hacemos en el día de hoy. Recapitulamos posiblemente el recuerdo más profundo, más vivo y más vigente de nuestra historia libertaria y democrática, que es el 23 de enero. El 23 de enero es la culminación que nos da la historia de nuestra patria para que actuemos hoy en este tiempo que urge, en este tiempo del reino de Dios. Y yo, ustedes saben, no soy ni apóstol ni un creyente ferviente, soy más bien un ateo, pero en fin, para que en este tiempo concreto
y con urgencia resolvamos una crisis la más profunda que haya tenido la historia de Venezuela. Y quisiera redondear esta idea señalando que hay diferencias muy profundas entre lo que rodeaba, entre el contexto histórico, económico y social que rodeó al 23 de enero y esta crisis incomparablemente más grave. Hay dos elementos que a mí me gustaría que pudiéramos destacar en el curso de esta conversación, que son, por una parte, la naturaleza de la dictadura de Pérez Jiménez en comparación con esta dictadura. Son dos extremos absolutamente antagónicos, alternativos, irreconciliables. La dictadura de Pérez Jiménez es una cosa, la dictadura de Chávez, Maduro, Raúl Castro es otra cosa. El segundo elemento que yo quisiera también recapitular tiene que ver con las fuerzas de la oposición. Lo que constituía en ese entonces el núcleo vital, la esencia de la participación cívica en el derrocamiento de la dictadura y esta oposición. Yo voy a sintetizar de la siguiente manera: la dictadura de Pérez Jiménez no era una dictadura constituyente castrocomunista con pretensiones de eternidad. Era lo que desde el origen de la dictadura en Roma los senadores llamaron dictadura comisarial. La dictadura de hoy es una dictadura castrocomunista, constituyente, que pretende destruir la república, aniquilar todo lo que constituye la esencia de nuestro modo de vida, que es la democracia, y eternizarse per secula seculorum. En cuanto a la oposición de entonces, liderada fundamentalmente por Rómulo Betancourt desde el exilio, tampoco Rómulo estaba en Venezuela, era una dictadura, era una oposición que se propuso luchar frontalmente contra la dictadura de Pérez Jiménez, no solo por vía pacífica, sino inclusive, si era necesario, por vía armada de los hechos. Esta oposición que hoy existe está desgraciadamente divorciada de ese concepto frontal de enfrentamiento mesiánico y, salvo el sector que todos los aquí presentes representamos, hoy reunidos en Soy Venezuela, está dispuesto efectivamente a claudicar y ponerse de acuerdo con el régimen. Ahora, sí, hay diferencias, yo creo que son claras. Ahora, resulta paradójico que estemos reflexionando sobre cómo hubo un proceso de liberación en el 58 cuando ahora no conseguimos el camino para la liberación. ¿Cuál crees tú que es el camino para recuperar las libertades y encauzarnos nosotros hacia un país de prosperidad para todos? Bueno, mira, yo no quiero darte la respuesta. Yo quiero que la respuesta te la dé Rómulo Betancourt. Para mí, la figura más notable, para mí inclusive más notable que Simón Bolívar, en la historia política de nuestra república. El 21 de mayo de 1957, Rómulo, que se encontraba, ya digo, fuera de Venezuela, le escribió a Luis Augusto Dubuc y a Carlos Andrés Pérez la siguiente carta. Por esa carta para Figueres, el presidente de Costa Rica, verán que he estado y sigo estando algo mal. Solo por penuria económica he desoído hasta ahora el consejo médico de tomarme unas vacaciones totales por unos 2 meses. Siento alergia por la máquina de escribir y fastidio hasta de pensar. Y aquí viene lo fundamental. He tenido algún trabajo en estos años y rumiado mucho desagrado. Sobre todo ando con el reconcomio de haber sido víctima o cómplice de una serie de presiones desde el interior del país y desde el exterior para haber dejado de cumplir con el deber
de hacerle la revolución a esa gente. Con esa gente se refiere a la dictadura, no solo a la dictadura de Pérez Jiménez, sino a la participación del empresariado, de la burguesía y de aquellos sectores que no tenían interés en una vida democrática. Lo que está haciendo Fidel Castro, hablamos de 1957, es decir, Castro estaba en Sierra Maestra. Lo que está haciendo Fidel Castro, y con mucho más éxito, debí hacerlo yo en 1950. Y deberemos hacerlo en 1957 si no hay elecciones libres. No se venía por las orillas, se venía por la calle del medio. El fundador de Acción Democrática no era un tartufo, un traidor, un corrupto, como el actual secretario general de Acción Democrática. La opción es entre eso, tirar la parada, o dedicarnos como los dominicanos a piquetear los consulados de Trujillo. Le faltó decir dialogar o ir a negociaciones. Es más, si en el 57, escuchen ustedes, queridos oyentes, lo que se planteaba aquí se habla libertad. Inmediato, Rómulo Betancourt. Si en el 57, es decir, en 6 meses más, o comienzos del 58, no hay solución al problema venezolano, evolutiva o a la brava, digamos pacífica o por las armas, no nos quedará otro camino sino el de ponernos un bozal y no hablar más en el exilio de los atropellos, etcétera, etcétera, de aquella gente. Por propio respeto, tendríamos que callarnos definitivamente. Estoy tan convencido de esto que sí he tomado la decisión de viajar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos a un Rómulo Betancourt desafiando desde el exilio y reflexionando y comunicándose con los suyos y dirigiéndose al país, ¿no? También en lo cotidiano. A mí siempre me llamó la atención de él, su cotidianidad, la explicación de los problemas cotidianos de los venezolanos. Aquí él habla de que está enfermo, de que está con graves problemas. En el 58, Betancourt acababa de cumplir 50 años. Para que tengan una idea, yo tengo 78. Es decir, era un hombre joven, pero desgastado profundamente porque le había dedicado su vida a Venezuela. Aquí mismo se queja de que no esté su libro, Venezuela, Política y Petróleo, en las librerías, etcétera, etcétera. Es decir, combinaba un trabajo de reflexión, tal vez la más profunda que se haya hecho en sociología política en Venezuela, con un activismo infatigable que comenzara con la famosa expresión con que naciera la generación del 28. De manera que y siempre tuvo presente Rómulo que la libertad no se mendigaba, no se convenía, no se negociaba, se imponía. ¿Y cómo se imponía? ¿Por las buenas o por las malas? En ese sentido era un perfecto seguidor, diría yo, sin tener idea de ello, de lo que plantea Carl Schmitt, el famoso teólogo político alemán. La política es la relación amigo-enemigo. Déjalo allí, Antonio, y vamos al corte y volvemos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750. Porque lo bueno une. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos.
vergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y ya para terminar esta sección con el tema 60 años, el 23 de enero de 1958, Antonio, te quisiera pedir un mensaje final, que es un mensaje para transmitir a Venezuela, que sería una introducción de lo que hablarás mañana en la librería Lugar Común, que reiniciamos desde Se Dice Libertad con nuestros aliados de siempre, librería Lugar Común, nuestras charlas liberales. Un mensaje final. Bueno, en primer lugar, el grave problema que vive Venezuela desde nuestra perspectiva es el problema de la falta, la carencia, la mediocridad del liderazgo. Porque son los líderes los que dirigen y crean, hacen la historia. Así esté profundamente en desacuerdo con Marx, que fue mi gran maestro. Hay un problema muy profundo de liderazgo. Por fortuna se ha decantado un nuevo liderazgo, liderado por Antonio Ledesma y por María Corina Machado. Antonio ha debido huir de esta pesadilla. María Corina lleva sobre sus hombros la grave responsabilidad y el peso de mantener nuestras filas, que son mayoritarias, fuertemente unidas y alineadas detrás de un solo objetivo: desalojar al régimen. Lo que tenemos que hacer no es negociar, muchísimo menos ir a procesos electorales, porque son fraudulentos, y ya lo dijo antes de ayer Luis Almagro, mi querido amigo, secretario general de la OEA. No se puede ir a elecciones en Venezuela porque son una celada, una trampa. ¿Qué hay que hacer? Mantener vivo el sentimiento nacional. Bolívar, Rómulo Betancourt, la patria. Segundo, no desmayar, no desfallecer y luchar en cualquier lugar donde el día nos encuentre por la liberación de nuestra patria. Es decir, debemos ser unidos detrás de un fuerte liderazgo, patrióticos en nuestro comportamiento, voluntariosos y decididos, porque esta inmundicia no tiene posibilidades de estabilizarse, y para hacerlo, como lo dijo maravillosamente bien el mismo Luis Almagro, está obligado a dictatorializar, a asesinar. Y mi última palabra, un abrazo a la madre de Óscar Pérez por haber parido un ángel libertador, un ángel de la guardia. ¡Viva la rebelión! Bueno, muchísimas gracias, Antonio Sánchez García, 78 años de edad, 40 años en Venezuela, filósofo y, dicen por allí, también el esposo de Soledad Bravo. Con esto terminamos hoy lunes 22 de enero de 2018. Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y los que han hablado para ustedes y han estado aquí, Rocío Guijarro, Andrea Rondón y Víctor Maldonado. Nos vemos el miércoles.
RCR presentó Aquí se habla libertad.